de Guaguancó, prenda su micrófono. Buenos días. Prenda el micrófono, Ricardo. Ahora Buenos sí. días, ¿cómo están? Bien. Aquí estamos bien. Mientras haya leña para el fuego, estamos bien. Pregunta, ¿estoy invitado o no estoy invitado? Está invitado porque yo lo invité. Venga, yo me tengo que parar, pero yo sí quisiera conversar rápidamente con el señor Ricardo. Me tiene sorprendida, pero a la vez no. Figurita repetida. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Por qué lo está haciendo? Ese tablero es de ajedrez. ¿Cómo nace? Bueno, nace como surgió una discusión de cómo podíamos de una manera creativa empezar a expresar lo mismo que venimos expresando hace 6 años, pero de una manera gráfica, y se nos ocurrió hacerlo de esta manera. Y no es más que otra forma de expresar lo que hemos venido diciendo desde hace 6 años, ¿no? Y que vemos un escenario muy parecido en esta elección. Figuras del ayer, figuras recicladas, figuras que son responsables de la debacle que vivimos hoy, y que han participado o que han tenido posiciones importantes de gobierno, sino posiciones de presidente de la República, pasando por distintos partidos o utilizando distintas banderas para mantenerse en el poder o mantener los acuerdos de poder por 40 años. Y decidimos hacerlo de una manera gráfica, y por eso se mandaron a hacer esos pequeños imanes, y hicimos los videos de figuritas repetidas. Y por ahí nos están pidiendo unas nuevas versiones con nuevos actores. No sé si las vamos a hacer, pero la idea es esa. Eso quiere decir, doctor Lombana, que no hay ninguna posibilidad, ninguna, de conversación con alguna de esas figuras, ¿no? Ninguna. Eso no significa eso, ¿no? Porque ¿Cómo no? O sea, si usted dice, si usted me está mostrando un tablero y me muestra las caras de unos políticos, candidatos presidenciales, en donde usted menciona el problema en nuestro país está como está y ha llegado a este punto gracias a este sistema, gracias a estas personas, yo no entendería cómo usted se puede sentar después con alguno de ellos. bueno, personalmente con alguno de esos candidatos, alguna de esas figuras, yo no tengo ningún problema, y lo he dicho antes, en conversar, hablar sobre los problemas del país, llegar a acuerdos políticos, de los acuerdos políticos que ellos le proponen al país, definitivamente que no. Y la respuesta es no. Y una pregunta, señor Lomana. Usted habla de acuerdos políticos, ¿no? Que esos acuerdos políticos ellos le ofrecen al país. Entonces, para usted, ¿qué es un acuerdo político que sí le funcionaría al país, siempre y cuando tengamos que sabemos que hay una serie de restricciones dentro, yo soy aquí con este tema, dentro de un marco institucional que existe? ¿Cuál es ese acuerdo distinto que usted propone sin violar ese marco institucional? Bueno, lo hemos expresado ampliamente, un acuerdo político en el cual el principal elemento no sea la repartición del pastel de cargos públicos que usualmente se ha tenido en los últimos 30 y 40 años. Por ejemplo, en los últimos 30, 40 años, las alianzas se han fraguado repartiéndose notarías, consulados, Lotería Nacional de Beneficencia y distintas entidades que son exprimidas, y 3 o 4 políticos detrás de cada una de las instituciones de cada partido se beneficia económicamente, más allá de su salario, de estos acuerdos, y se vuelven millonarios a costa de un pueblo pisoteado. Nosotros no vamos ni estamos en política para ese tipo de acuerdos, y todos los actores que hoy están en la palestra han fraguado este tipo de acuerdos. Por ejemplo, yo escucho a Martín Torrijos hablar de que quienes hoy están en control del PRD han destruido el PRD, han llevado el PRD a la debacle, etc. El presidente del PRD es Benicio Robinson. Era diputado cuando el presidente Torrijos estaba en el poder. Hizo acuerdos con el presidente Torrijos. El presidente Torrijos tiene cuota de responsabilidad grande en la debacle que vive el país. Entonces, a mí me parece que no podemos ser de memoria corta a la hora de querer enrumbar el país hacia otro lado.
¿ves? Figurita repetida, y los planteamientos que nosotros estamos haciendo es que si realmente estas figuras del ayer tienen un compromiso real de cambio, tienen que demostrarlo con hechos y no con palabras. Mira, miembros del PRD han mencionado, por ejemplo, que el presidente Torrijos tiene su cuota y ha tenido su cuota de nombramientos dentro de este gobierno desde el inicio. Y eso lo tuvo y lo mantuvo hasta que ya políticamente no le fuera conveniente. Entonces, el tipo de acuerdo que nosotros estamos planteando, bueno, vamos a conversar, quieren ponerse de acuerdo, quisieran hablar sobre la necesidad de una alianza o de un acuerdo. Bueno, vamos a hablar de cómo vamos a eliminar ese sistema del cual ustedes han sido parte. Esos Sí, pero ahí lenguajes viene mi tibios, pregunta, esos que es lo lenguajes que- tibios, son lenguajes tibios, de que la dirigencia del PRD que hoy está, y la dirigencia de tal partido, señores, hay que llegar a gobierno, hay que investigarlos, hay que meterlos presos y tienen que devolver la plata que se han robado. Es tan sencillo como eso. Yo no escucho ese ¿Cómo tipo lo de... va a hacer? Eso es lo que me tiene este tema, que muchos de estos acuerdos que pasan en política pasan en gran parte porque así está diseñado el sistema. Y creo que se habló del poder que ejerce la Asamblea Legislativa. Yo veo que usted quiere proponer algo distinto, pero ¿cómo lo va a hacer para no caer en lo mismo que han dicho todos los políticos anteriormente, que quieren algo distinto? Pero ¿cuál es el mecanismo que se va a utilizar para entonces no caer en un tema de que se viola el Estado de Derecho? ¿Con qué mecanismos usted piensa que usted puede evitar esta trampa en la que terminan cayendo todos los políticos? Investigar a un contralor que no cumple con su función constitucional de fiscalizar los dineros del pueblo, y si no rinde cuentas, llevarlo ante la justicia y removerlo, no es violar el Estado de Derecho. Violar el Estado de Derecho es lo que está haciendo hoy el gobierno PRD y lo que han hecho los últimos gobiernos, permitiendo 400 millones de dólares en partidas circuitales en la administración Martinelli sin que nadie rinda cuentas, incluyendo varios que hoy están apuntando a la gran alianza que llaman. Eso es violar el Estado de Derecho, permitir que se sigan llevando los recursos del Estado. Lo que yo quiero es aplicar el Estado de Derecho, aplicar las leyes, ponerle todo el peso del Estado a quienes desde gobierno se han llevado los recursos y han sido cómplices de la delincuencia. O sea, yo no veo una amenaza en el Estado de Derecho en lo que nos estamos planteando. Todo lo contrario, el Estado de Derecho hoy no existe. Lo que se llama república en la Constitución y que el profesor Cabrera por muchos años lo enseñaba en el Colegio La Salle, ¿no? Esa república que dice la Constitución, eso no existe, esa separación de poderes no existe. Entonces, estamos en un proyecto que pretende, que propone, que empuja, que quiere llevar al país hacia ponerse serio en el cumplimiento de sus instituciones, en el respeto de sus leyes, en el respeto de su Constitución. Entonces, a mí me alegra, y de verdad lo digo, no estoy siendo sarcástico, a mí me alegra escuchar a Martín Torrijos, me alegra escuchar a Rómulo Rux hoy hablando exactamente de la misma manera que nosotros le venimos hablando al país hace 6 años. Cuando usted escucha a Rómulo Rux en la elección anterior, por ejemplo, cuando lo estaban apoyando desde la cárcel, el señor Martinelli, postulándolo como su candidato, el señor no creía en que el sistema político estaba colapsado, nada de lo que dice hoy. Y bueno, me alegro que haya cambiado de opinión, porque eso es bueno para el país. Pero esas son palabras que se tienen que demostrar con hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Bueno, sentémonos a... ¿Quieren un acuerdo? El acuerdo no es quién va a la cabeza. El acuerdo es cómo vamos a limpiar el país de delincuentes que se han metido en la política para llevarse los recursos de los panameños. Don Ricardo, teniendo en cuenta todo lo que usted está poniendo sobre la mesa, yo quiero saber de quién está más cerca Otro Camino Panamá y Ricardo Lombana. Usted ya mencionó la Gran Alianza, mencionó a Martín Torrijos, pero no ha puesto sobre la mesa en esta conversación que llevamos aquí por unos minutos a la coalición Vamos, por ejemplo, o algún ahora precandidato independiente a la presidencia. ¿De quién está más cerca Otro Camino y Ricardo Lombana? Nosotros hemos estado conversando con distintos actores políticos que comparten, si no al 100%, en un porcentaje importante,
estos planteamientos que yo estoy haciendo. Por ejemplo, hemos estado conversando con Eduardo Quirós, eso es ya público, y lo hemos hecho público. No hay ningún acuerdo todavía, pero hay bastante coincidencia. Y existe una buena posibilidad de que Ricardo Lombana, el Movimiento Otro Camino, Eduardo Quirós y el grupo que él representa, podamos caminar hacia adelante, ¿no?, en este proyecto. Hemos estado conversando también con el diputado Edison Brose y el grupo que él representa. Eso lo hemos hablado aquí. Existe una coincidencia importante de planteamientos. Es la misma línea. Queremos llevar el país por la misma dirección. Estamos cerca de él, con posibilidades reales de un acuerdo. Con la coalición Vamos, también hemos estado cerca. Es un poco más complicado porque son 100 y pico candidatos, ¿no? Y obviamente eso no es un partido. Ese es un grupo de candidatos independientes donde cada uno tiene su opinión y su postura. Entonces va a ser un poco más difícil unirse en bloque, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Pero aún así, para responder tu pregunta, Leo, estamos más cerca de estas personas y de estos grupos que estamos mencionando. Y volviendo a la pregunta inicial que me hacían sobre figuritas repetidas y el hecho de que eso signifique cerrar la puerta, no hay una puerta cerrada. ¿Por qué? Porque el país es lo más importante. Algunos de los políticos que hoy están en la palestra, o al menos grupos importantes de los partidos políticos que hoy están en la palestra, pudieran comprometerse con el país, hacer los cambios que realmente hay que hacer, pero sin hipocresía. O sea, tú no puedes presentarte al país diciendo que vas a desmantelar el sistema clientelista y te presentas con Tito Afú, y te presentas con Bolita Ellis, y te presentas con un montón de gente que no ha rendido cuentas en este país por los millones que se han llevado. O sea, eso es una gran mentira. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es diciendo las cosas con franqueza. Blanco o negro. Vamos contra quienes se han llevado los fondos públicos. ¿De quiénes estamos más cerca? De quienes no quieren que eso se mantenga. Si alguno de los políticos actuales están dispuestos a ir de frente contra esa situación, estaremos cerca de ellos. Entonces, de eso se trata para nosotros. Claro, pero también ahí, doctor Lombana, hay algo que dirían algunos, ¿no? Frente a lo que responde. Sí, hay blancos, negros, pero también hay grises, ¿no? Y en este punto, yo no entendería cómo uno de los candidatos que usted menciona en ese video que se ha hecho viral se vaya a acercar a usted a decirle, oiga, usted está hablando de mí, me está desprestigiando, pero entonces yo me voy a unir a usted. No lo entendería. Yo no lo entendería, pero yo no soy político. Yo le pregunto, doctor Lombana. Es que yo no quiero que se unan a mí. Yo creo que también estamos acostumbrados a una política de calculadora y de ábaco. ¿Quién se une a quién? Hay un proyecto. O lo mismo de siempre o rompemos el sistema. Hey, ¿quién está dispuesto a romper el sistema? No, ¿quién está dispuesto a unirse a mí? Ellos tendrán que tomar su decisión. Por supuesto. ¿Quién está dispuesto? El país está pidiendo que se acabe este martirio. Entonces, por supuesto. ¿quién está dispuesto? Que lo demuestren con hechos, no con palabras, y habrá espacio para una conversación. ¿Por qué no? Si lo que se necesitan son medidas concretas. Mire, doctor Lombana, usted me dijo a mí hace algunos meses, cuando pudimos conversar, que usted no ganaba la presidencia sin alianzas. O sea, que eran necesarias las alianzas. Usted ya habla de dos. La alianza, la posible alianza, la cercanía con Edison Brose y su movimiento, y la cercanía con Eduardo Quirós y su movimiento. Lo cierto del caso es que el tema de Vamos, como usted bien lo explicó, está más complicado, hay más cabezas. La gente de Movín está mucho más cerca de Rómulo Rux, por ejemplo. La pregunta es, con toda la sinceridad, doctor Lombana, ¿usted cree que si Vamos dice, yo no voy a apoyar a ningún candidato presidencial, y Movín dice, yo voy a apoyar a Rómulo Rux hoy, usted puede llegar a la presidencia únicamente con el apoyo de Edison Brose y Eduardo Quirós? Eso lo tiene que decidir la población. Eso no lo decido yo. Eso lo decide la población con su voto el 5 de mayo de 2024. Falta mucha tela por cortar. Falta mucha tela por cortar. Lo que sí te reitero es que sí, las alianzas son necesarias para poder llegar a gobierno. Eso es número uno. Y número dos,
que yo no estoy dispuesto a todo. Las alianzas para ganar no le han resultado a nuestro país. Siempre es cómo hacemos para ganarle a. Y el país tiene 40 años en la misma vaina, con los mismos resultados, con las alianzas para ganarle a. Bueno, yo propongo una alianza para romper ese sistema. Me quedan 10 meses y nos quedan a quienes creemos en estos 10 meses para demostrar si el país quiere este tipo de propuesta para romper el sistema que nos ha empobrecido y nos ha saqueado, o quieren más de lo mismo. Esa decisión no es mía. Entonces, yo no estoy ahora mismo, y honestamente no estoy en el cálculo de para ganar, ¿qué necesito para ganar? Porque en ese para ganar, me hacía la pregunta inicialmente, creo que María Cristina, ¿no? Me hacía la pregunta de cómo hacemos para que esto no quede en más de lo mismo. Si yo hoy me pongo que necesitamos una alianza con el partido X y el partido Y para ganar, y si en esa alianza negocio, la lotería es para ti, las notarías son para ti, todos los negocios que siempre, el proyecto se acaba, el proyecto no prospera. Entonces, es mantenerse firme, con un planteamiento firme de un solo proyecto, abriendo los espacios a quienes quieren romper este sistema que nos ha drenado. Y hay muchos, y no solo es Eduardo Quiroz, no solo es Edison Broz, hay muchos más que lo quieren y que quieren romper el sistema. Y tenemos 10 meses para ponernos de acuerdo, porque no se trata solo de alianzas para cargos. Si no se llegan a alianzas para cargos de elección popular, se podrían llegar a alianzas para endosos hacia candidaturas o hacia nóminas presidenciales más adelante. Ahora mismo existe un reloj que nos está presionando, pero es un reloj para ponernos de acuerdo en candidaturas. Ya el Movimiento Otro Camino tomó su decisión el 2 de julio, que tuvimos el directorio nacional. Nosotros hemos reservado y hemos dejado abiertas el 50% de las posiciones, la mitad de las posiciones para postular a candidatos de libre postulación, que pueden ser de la coalición Vamos, que pueden ser de Movin, que pueden ser de los que trabajan con Edison Broce y otros candidatos de libre postulación. Es decir, creo que el Movimiento Otro Camino ha dado su cuota de desprendimiento, demostrando que no queremos que se divida el voto independiente. Entonces, la pelota no está en nuestra cancha ahora mismo, está en la cancha de otros. Yo quiero dos cosas que... entonces, con eso yo puedo entender que usted estaría dispuesto a apoyar una alianza en la que usted no sea la candidatura presidencial. Estaría dispuesto a apoyarlo. Y segundo, yo quiero volver a repetir un tema porque estoy escuchando la palabra, pero no estoy escuchando cómo va a aterrizar esa política de vamos a romper con el sistema. Perfecto, vamos a romper con el sistema clientelista. Creo que todo el país estaría de acuerdo con eso. Pero, ¿cómo se ve eso realmente? Y aquí le voy a preguntar directamente, ¿cuál es el papel de usted? Usted habló del contralor, que es importantísimo, pero el tema de la justicia, ¿cómo usted va a atacar el tema o reforzar el tema de la justicia en el país, más allá de romper con el sistema? Porque yo no veo otra manera de lo que usted dice de romper con el sistema si no empieza por el judicial. Pero esas serían mis preguntas para reforzar. Lo vuelvo, gracias por la pregunta. Lo vuelvo a decir una vez más y que quede bien claro. Mi obsesión no es ser presidente de la República. Mi obsesión es que se transforme la realidad panameña y la realidad de la vida de los panameños. Si existe otra figura de aquí al 5 de mayo que represente y tenga más posibilidades que este caballero que está aquí de liderar ese esfuerzo contra el sistema corrupto, yo sería el primero en empujar un acuerdo en esa dirección, porque no se trata de que yo quiero ser presidente porque yo quiero ser presidente. Respondo la pregunta exactamente como pienso. No se trata de un acuerdo para que me apoyen a mí. El planteamiento está claro. ¿Qué otra figura hoy, en el escenario político de hoy, es candidato presidencial o tiene las herramientas para ser candidato presidencial y liderar un acuerdo, una alianza, una coalición cuya propuesta sea esta? Y sí estamos dispuestos. No se trata de un proyecto individual de Ricardo Lombana y hay que apoyar a Ricardo. No. Es el sistema que hay que romper
y por supuesto que estaríamos dispuestos si esa figura o esas figuras existieran hoy o de aquí al 5 de mayo dentro de los tiempos electorales, ¿no? Necesito que le responda preguntas a los oyentes, señor Lombana. Aquí Y un oyente le pregunta, ¿la ley de extinción de dominio es de su interés? sí es de mi interés. Cuando la Asamblea se la pasó por donde quiso y dijimos claramente en ese momento que la Asamblea cometía un error, que era verdad o era cierto que la ley de extinción de dominio podía presentar ciertos problemas o contradicciones con nuestras leyes o nuestra constitución, pero que eso era ajustable. Para eso era la Asamblea, precisamente. Si se necesitaban introducir algunas reformas para darle garantía o no hacer que esta ley estuviera en contradicción con nuestra constitución, eso era perfectamente atendible, pero ni siquiera se quiso llegar a eso. O sea, los diputados, recordemos, se ausentaron del pleno cuando venía la discusión, es decir, mostraron, no solo no mostraron interés, le dieron la espalda a la posibilidad de tener una herramienta que ayudaría muchísimo en la lucha contra el crimen organizado. Crimen organizado de las bandas criminales que están en la calle y crimen organizado de saco y corbata. Y sí, estamos dispuestos en retomar o dispuestos e interesados en retomar ese y otros proyectos que ayudarían en la lucha. Y sobre la pregunta de la justicia, para no dejarla abierta, hay que obviamente retomar la carrera judicial que tiene pendiente casi 15 años de implementarse para que no haya jueces interinos, para que los jueces tengan estabilidad y no estén administrando justicia con la incertidumbre de si se mantienen en el cargo o no. Se requieren leyes como la extinción de dominio, se requiere modificación de la ley de enriquecimiento injustificado, se requieren modificaciones constitucionales que den un nuevo marco jurídico a los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Se requieren pasar por la Asamblea leyes que den mayores incentivos a los ciudadanos que denuncien anónimamente los actos de corrupción, entre muchas otras medidas que se deben implementar y vamos a implementar desde el gobierno para que la justicia funcione. Y lo he dicho con respecto al Contralor y con respecto al fiscal electoral. Tenemos 4, 5 administraciones en la Fiscalía Electoral, no sé cuántas, donde tenemos fiscales electorales que miran para otro lado y permiten que se roben los fondos públicos para politiquería. Hoy lo vemos con la descentralización, ayer lo veíamos con las partidas circuitales, anteayer lo veíamos con las planillas 080, 172 y así sucesivamente. Hay 3 funcionarios en este país que pueden detener el robo de recursos públicos para política. El fiscal electoral lo puede detener, el Contralor lo puede tener, el Procurador General de la Nación lo puede tener. Entonces, si esos funcionarios no cumplen con su rol constitucional, tienen que ser investigados. Pero Ricardo, para poder investigar a un contralor se necesita el apoyo de las bancadas en la Asamblea Nacional. No, precisamente por eso. ¿Sería Otro Camino Panamá un apoyo en la Asamblea Nacional? Claro, por ¿Con la eso persona que está presente ahora? Leo, por eso nosotros estamos proponiendo a candidatos a la Asamblea Nacional. Y estamos apoyando y dejando espacio para muchos candidatos independientes a la Asamblea Nacional, porque el país necesita tener una Asamblea Nacional que apoye estas medidas, que apoye la investigación y el llevar a juicio a los funcionarios que no cumplen o remover de sus cargos a los funcionarios que no cumplen. Si el Contralor no va a cumplir con su rol constitucional, hay que removerlo con los mecanismos constitucionales que prevé la ley. Y para eso necesitamos tener mayoría en la Asamblea y para eso es el desprendimiento, para eso es la unificación del bloque. Y si no se logra y soy presidente de la República, bueno, existen mecanismos, está el llamado a la constituyente, está la consulta. Cuando nosotros lleguemos a la presidencia, esta discusión que tiene 35 años, desde el gobierno de Endara, que la constituyente o no, ¿cuál es el momento de la constituyente? Que si la economía, que si la incertidumbre, que si mejor un paquete de reformas, y así venimos con una constitución que no responde a la realidad nacional y que no le da las herramientas ni al judicial ni al legislativo para hacer su trabajo, para achicar la Asamblea, para reducir los presupuestos, para darle más dientes a las instituciones, para darle más fuerza a la fiscalización y que no se lleven los recursos y haya consecuencias. Hagamos una consulta. Preguntémosle a la población.
una vez estemos en gobierno y que sea la población la que decida si quiere, pero impulsado por el gobierno, a través del Tribunal Electoral, una consulta popular en la que el país diga sí quiero una nueva constitución para lograr esto y esto y esto, y eso le dará toda la legitimidad al gobierno de turno para realizar e impulsar el proceso, ya sea a través de un paquete de reforma o ya sea a través de una constituyente, como lo decida la población. Yo creo que ya hay pasos que no podemos saltarnos. Sí se requiere el apoyo de la Asamblea para hacer esto, pero siempre nos hemos trancado allí. Siempre hemos llegado a, entonces como no tenemos apoyo en la Asamblea, entonces no hacemos las cosas. O como no tenemos mayoría en la Asamblea, no hacemos las cosas. Mientras la Asamblea siga siendo manejada por personas que lo que están haciendo desde allí es escudarse para no ser investigadas y seguir manejando y llevándose los fondos de los panameños, seguiremos apuntando hacia un Estado fallido. Mire, Oiga, doctor, varias preguntas. Sí, Flor, es que tengo aquí de un oyente que me manda esta pregunta, siguiendo su línea. muchas. Un oyente me dice lo siguiente, y este es un debate que yo he tenido con el profesor aquí, doctor Lombana. Dice, pregúntele a Lombana, ya que está hablando del cómo cambiar, ¿qué va a hacer con la comisión de nombramientos de la presidencia? La comisión que nombra a ministros, que nombra funcionarios. ¿Por qué? Porque lo que vemos es lo que usted menciona, que cuando llega un hombre al poder, mujer, empieza a nombrar amigos o a quienes lo apoyaron en la candidatura presidencial. Y el profesor ha dicho, necesitamos ministros que tengan manejo político, más que técnico. Si Ricardo Lombana llega a ser presidente, ¿usted requiere ministros que tengan más manejo técnico que político o viceversa? ¿Cómo va a hacer y cómo le va a dar la vuelta a esa comisión de nombramientos? La comisión de nombramientos que existe en la presidencia no es para los fines que el país requiere. Esa comisión es para asegurarse que las cuotas políticas del PRD se cumplan con los nombramientos que hace el gobierno. Eso es todo. Cumplir cuotas políticas. Empezando por allí. Nosotros hemos propuesto la creación de la Secretaría de la Función Pública debajo de la presidencia, con 3 fines principales, no exclusivos. Y esto es parte del cómo desmantelar el sistema clientelista. Primera tarea, reformar la ley de carrera administrativa, que hay que actualizarla, porque el sistema no le da del todo estabilidad al funcionario o al servidor, número 1. Número 2, el sistema de escalafones hay que revisarlo, un poco imitando lo que existe en la Autoridad del Canal de Panamá, y el sistema de evaluaciones y méritos y remuneraciones escalonadas que van mejorando en función de ese recorrido. Nosotros estamos determinados a darle estabilidad al servicio público para que pueda ser como en otros países, no en Finlandia, ni en Dinamarca, ni en Singapur, aquí en nuestro continente, Uruguay, por ejemplo, Costa Rica, por ejemplo, den un servicio público robusto y estable. Número 2, para garantizarle a la población, sobre todo al servicio público, que los nombramientos que se dan, y aquí entramos tal vez en la pregunta, cumplen con lo establecido en la ley de carrera administrativa y no son nombramientos por amiguismo, ni son nombramientos porque cargaste las banderas en la campaña. Y aquí yo quiero casar esto con lo que hoy actualmente hacemos. Y sé que lo han escuchado varias veces de mí, pero a veces pienso que se le resta importancia a lo que se viene haciendo por 6 años. Si yo en 6 años hubiera impulsado una actividad política basada en el que hay para mí el clientelismo, yo no tengo ni cara ni moral para decir esto es lo que voy a hacer. Pero hemos creado primero un movimiento ciudadano y político orgánico sin clientelismo y luego un partido sin clientelismo. Y en el movimiento Otro Camino está clarísimo, pero clarísimo, que el que está cargando las banderas para hacer campaña no es porque está aplicando a un puesto de trabajo o un nombramiento, porque se va a implementar un sistema de méritos, se va a implementar un sistema que le dé garantía, que le dé estabilidad al que trabaja. Y tercero, el tercer brazo de esta secretaría es el sistema de formación y actualización del servidor. Porque el servidor, el funcionario, si va a tener estabilidad y va a desarrollarse y va a poder tener una carrera en el servicio público y dedicarle 30, 40 años de su vida sin que suba un gobierno y por no estar inscrito se le vote, que eso es lo que vamos a detener.
tiene que ir actualizándose y tiene que ir formándose de acuerdo a una academia o a una institución que lo forme. Esta sería desde la Presidencia de la República o sería el reemplazo o la sustitución de una comisión que hoy existe que no tiene nada que ver con detener el clientelismo. Tiene única y exclusivamente que ver con cómo acomodamos a nuestra gente para que nuestra gente siga votando por nosotros o siga apoyándonos a nosotros. Ese es el cómo nosotros vamos a detener desde la Presidencia de la República e instaurar un sistema que vaya encaminando al país hacia nombramientos por mérito. Y para no chifiar la pregunta, porque a mí no me gusta chifiar ninguna pregunta de los ministerios, yo pienso que son ambas cosas. Se requiere conocimiento técnico, pero el conocimiento técnico no necesariamente tiene que ser del ministro. El ministro tiene un equipo técnico que lo rodea. El ministro tiene que tener liderazgo, tiene que tener capacidad de gerenciamiento, tiene que tener capacidad de liderar equipo, tiene que tener experiencia en el área, en el sector que está dirigiendo, y sí considero y coincido con el profesor que tiene que tener manejo político en el cargo. Pero yo considero mucho más importante, y en eso también coincido con el profesor, que el manejo político es en este momento tal vez un poco más importante que el manejo técnico, porque el manejo técnico lo puede suplir un equipo. Y yo lo remito a mi propio caso. Hay quienes tienen temor a una presidencia de Ricardo Lombana porque Ricardo Lombana no ha gobernado antes. O porque Ricardo Lombana no ha sido el gerente de una empresa de 2.000 colaboradores a lo largo de su carrera, o de la carrera que yo he tenido, 19 años en el sector público, el sector privado, perdón, y 3 años y medio en el sector público. ¿Y qué he hecho yo? Bueno, yo tengo liderazgo, tengo capacidad, he agarrado experiencia política en estos 6 años, sé formar equipo y rodearme de personas más capaces que yo y más inteligentes que yo, y estamos formando un equipo combinado de experiencia, de juventud, de capacidad técnica y capacidad política que acompañe una gestión. Entonces los cargos ministeriales pienso que tienen que ser un reflejo de ello. Oiga, hay muchísimas preguntas. Le voy a hacer por lo menos 2 de las tantas que han mandado para ustedes esta mañana, porque ya no hay tiempo. Diga, Ricardo Lombana, si es cierto que a raíz de que Martín Torrijos llegó al ruedo político, esto ha traído como consecuencia que algunos grupos que respaldaban su campaña política le hayan abandonado y se hayan ido a apoyar a Martín Torrijos. Lo único que he sabido hasta ahora es que existen ciertos grupos del poder económico del país que se sienten más cómodos con la candidatura de Martín Torrijos o con la candidatura de Rómulo Rux. Y eso, para mí, tiene su lógica, porque representan que nada va a cambiar y que todo va a seguir como siempre. Y no se sienten cómodos con la candidatura de Ricardo Lombana, porque Ricardo Lombana sí está dispuesto a impulsar los cambios que el país quiere y que el país está pidiendo. Entonces, no tengo conocimiento de que grupos que antes apoyaban a Lombana estén en otra candidatura. Sí tengo conocimiento de que algunos sectores económicos que pudieran en algún momento haber visto mi candidatura con buenos ojos, hoy están viendo otras candidaturas, porque nosotros hemos empezado a hablar alto y claro de nuestras propuestas. Y hemos empezado a hablar alto y claro, por ejemplo, de que hay que romper el monopolio de los medicamentos. Y parece que hay gente que no está cómoda con eso. Que hemos dicho que vamos a revisar el contrato de Panama Ports cuando lleguemos a gobierno. ¿Para qué? Para poder desarrollar el sector portuario y logístico del país, que lo tiene bloqueado esta empresa, y poder darle empleos a los panameños. Parece que hay sectores no cómodos con eso. De que hay que revisar también el control que existe en el mercado con respecto a los insumos del sector agropecuario. Y así sucesivamente, una serie de temas que nosotros estamos dispuestos a plantearle al país, a llevar adelante, con los que algunos sectores tal vez no se sienten cómodos. Y yo respeto eso porque estamos todavía, aunque sea parcialmente, en democracia, y los sectores tienen la potestad de hacerlo. El pueblo es el que decidirá el 5 de mayo qué es lo que quiere. Si quieren más de lo mismo, y nosotros tenemos un sector empresarial importante, tenemos un círculo empresarial dentro del movimiento, y yo invito, y aprovecho la pregunta para invitar a todos los empresarios de este país
que son conscientes de que no podemos seguir llevando al país por la senda que va y que estamos perdiendo el país, a que sigan sumando a este proyecto, que es el único que está dispuesto y está demostrando que está dispuesto a tomar las duras decisiones que el país requiere tomar. Si no lo hacemos ahora, luego vendrán movimientos más radicales que no creen en la empresa privada y creo que pagarán la cuenta o pagaremos todos la cuenta de haber sido tan egoístas. Bueno, Y una pregunta hay más cosas que ya yo me concluyo escuchando las preguntas de ustedes y las respuestas de Ricardo Lombana. Uno, la información que me dan en el MERNI parece que es correcta. Y como consecuencia de ella, lo segundo, de mi propio análisis, parece ser correcto. En el MERNI, a mí me dicen que Blandón, Rux, Toto Álvarez, Martín, le escriben a Lombana y Lombana no les contesta. Eso es lo que a mí me dicen en el MERNI, en el Mercado Negro de Información. Parece que eso es cierto. ¿Y por qué digo que parece que eso es cierto? Porque escuchando a Ricardo Lombana, parece que la estrategia de Lombana y de su equipo va a ser poner en una disyuntiva al electorado panameño. ¿Y cuál es esa disyuntiva? El tradicionalismo político en esa esquina y la posibilidad de un cambio al margen de los partidos políticos tradicionales en la otra esquina. Esa es la impresión que yo me estoy llevando. Y el elector tendrá que hacer una evaluación seria y profunda de cuál es el país que quiere. Dicho eso, y esto lo he discutido con Ricardo Lombana desde hace varios años atrás, las elecciones se ganan sumando, no se ganan restando. No hay elección que se gane restando, todas se ganan sumando. Y lo interesante aquí va a ser, en base a lo que he escuchado en la mañana de hoy, cómo será esa estrategia de campaña de Lombana o de quienes junto con Lombana, como él ha dicho, puede ser él como puede ser otro, pero que juntos le dan esta propuesta al electorado para dirimir frente a esa disyuntiva, que yo la reduzco a eso. En una esquina, la política tradicional, si la queremos llamar de una manera, y en la otra, una propuesta de cambio. Estemos claros que para esa disyuntiva se requiere mucha madurez política del elector. Mucha madurez política del elector. Bueno, y para eso es una campaña política, para convencer, para atraer. Así que sospecho que la información que me da en el MERNI no está equivocada y sospecho que la estrategia que yo visualizo tampoco está equivocada, don Ricardo. Bueno, las canas que le quedan en la cabeza no son por gusto. Al profesor Cabrera, nosotros no estamos en esto para lo mismo de siempre. Y creo que lo estamos demostrando. No es fácil. No es fácil la definición de esa postura ni de esa estrategia, pero yo tengo 6 años escuchando a la población. ¿Y qué me dice la población en mis recorridos? Ayer estaba por La Chorrera. No se le ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué yo hago? Es muy fácil decir hay que aliarse, que todos unidos, qué bonito, pero allá afuera hay un mandato, allá afuera hay una población que está observando y está viendo. Todavía faltan 10 meses. Y esas personas que, bueno, ¿cómo es el MERDI? MERDI, estas personas que en el MERDI o que ustedes escuchan el MERDI, que dicen que no se les agarra el teléfono, no es del todo así, no es del todo así. Se manda un mensaje claro para atrás. El país necesita esto. ¿Están ustedes dispuestos a esto? Y cuando yo les digo a ellos, ¿están dispuestos a esto? Vamos a firmarlo, a ponerlo por escrito y vamos a empezar a accionar desde ya con respecto a esto. A mí es que no me contestan el teléfono. Cuando les digo, vengan, acompáñenme a la Lotería Nacional de Beneficencia. Vamos a quitársela a Pancho Alemán para que deje de exprimir los millones de dólares de los panameños y vamos a devolverle esa institución a los panameños para con eso aumentar a los jubilados. Cric, cric,
cri, cri. A mí no me contestan cuando yo estoy haciendo esos planteamientos que son los que el pueblo pide. El día que ellos estén dispuestos a hacer ese y otros cambios para que el país se lo podamos devolver a los panameños, entonces no habrá este cruce de que no contesta. Sí, no contesto. ¿Para qué es la conversación? Entonces, hay que esperar. Bien. Hay que esperar y sí, por supuesto que lo que estamos planteando ahora mismo y terminamos tal vez la entrevista por donde empezó, con lo de figuritas repetidas, es eso. O sea, es todos los mismos que solamente han cambiado la banderita en los últimos 35 años y han sido corresponsables de este fracaso que ha tenido la sociedad panameña y el Estado panameño, que no le ha servido en la calidad de vida a los panameños y mejorarles su vida, sino todo lo contrario, y una alternativa que está planteando ser disruptiva y romper ese sistema político. Y el electorado tendrá que tomar una decisión y nosotros tenemos una campaña por delante para convencer al electorado y de eso se trata, Bueno. como dice el profesor. Muy bonita la foto con la colega Castalia, pero no Pascual, sino la colega, la profesora de mecanografía de La Salle. Ahí la vi. Tenía Me mandó muchos años. saludos. ¿Me mandó saludos? No puede ser, no creo. No, mentira, mentira. Pero me Lo agradó dudo. mucho, me agradó muchísimo verla. Tenía muchísimos años de no verla. Y yo digo, oiga, qué bien, ¿cómo está Lombana? No sé cuánto. Y evidentemente recordamos varios de los capítulos ahí en el salón de mecanografía de la escuela. Algunos de esos no captados en cámara. No, por supuesto que no, porque además tampoco la gente lo va a entender. Exacto, pero fue muy agradable verla. Y Hay cuando que recordar que Ricardo Lombana tenía una banda, o era parte de una banda de música que se llamaba Castalia y las Salchichas. Así es. Y era en honor a la profesora Castalia, que era la profesora de mecanografía. El señor Eric Martínez estaba en esa banda, ¿eh? El señor Eric Martínez. No, hombre, él hacía barra. No. Él Me era, quedaron muchas preguntas para él hacer. era el que buscaba hielo. Él buscaba hielo. Y no puedo finalizar sin preguntarle cuándo nos trae pan. ¿Ah? Pan. Bueno, también. ¿Ah? Pan, Eh, ¿por qué? ¿Cuándo mi nos trae pan? Mi familia siempre fue panadera. Mis bisabuelos, desde que llegaron a Panamá, tenían panaderías, La Tahona, La Bola de Oro. Nosotros tuvimos también la panadería Lombana en sus tiempos y fue parte de mis años de trabajo cuando estaba pelado, terminando la escuela y empezando la universidad. Con mucho gusto. Podemos Hombre, no, porque... Melissa, llevarle no pan, pedirle o comida a los llevarle- candidatos. Oye, Pan, dulce. va Melissa a venderse por un mendrugo de pan. No, hombre, no. No, esto no es a cambio del voto. Esto son muestras de cariño. Don Ricardo Lombana, gracias por darnos este tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenos días. Esté bien. 8, 9 minutos.